Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Clase nueva, clase de hoy, cuidándonos en casa como siempre. Eh, Hoy comenzamos con un tema nuevo, circuitos secuenciales. Terminamos con circuitos combinacionales y lo primero que tenemos que ver es qué características tienen estos nuevos circuitos que vamos a estudiar. Comparados con aquellos circuitos llamados combinacionales, que son los que vimos hasta el año pasado, la característica del circuito combinacional, el que conocemos, es decir, el multiplexor, el demultiplexor, el comparador, ¿cuál era? Que los cambios en la entrada, era un circuito que tenía entradas y salidas. Los cambios que se producían en las entradas provocaban un cambio en la salida. Ejemplo, en el sumador, que acabamos de terminar con la práctica, en el sumador, si yo coloco número A y número B en la entrada, provoca un cambio en la salida. La salida precisamente es la suma del número A más el número B. Todo lo que pase a la entrada se refleja en la salida. En esta definición que puse un poquito acá, habla de que cuya salida, circuito combinacional, es aquel cuya salida depende en todo momento de los valores binarios que adopten las variables de las entradas. Por eso les hablaba del sumador. Los circuitos que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy se llaman circuitos secuenciales. Y estos circuitos tienen una característica más aparte de las del combinacional. Circuito secuencial, además de que la salida va a depender de la entrada, depende de una cosa más, de lo que haya tenido la entrada en un estado anterior. Complicado de comprender en principio, pero van a ver que es fácil. Es decir, definición de circuito secuencial. Es aquel cuya salida en cualquier momento depende no solo de la entrada al circuito en ese instante determinado, sino que también de la evolución que haya experimentado anteriormente, es decir, de las secuencias de entrada a la que estuvo sometido. A mí me gusta decirlo de una manera, pensarlo en presente, pasado y futuro. El circuito combinacional tiene solo presente, entrada, cambio en la entrada, cambio en la salida. El circuito secuencial se puede pensar como presente, pasado y futuro. El presente, lo que tengo en la salida. El pasado, lo que hubo en la salida en algún otro momento, en algún momento pasado. Y el futuro es lo que va a haber después de que yo cambie las entradas. Repito este concepto. Presente, lo que el circuito tiene a la salida. Pasado, lo que hubo en algún momento en la entrada. Y futuro, lo que va a haber cuando cambie la entrada. Esta es un poquito la idea del circuito secuencial. Es difícil de ir comprendiendo el circuito, pero a medida que vayamos avanzando, van a notar que el concepto se entiende. Lo que nos tiene que quedar claro hoy es, o en este momento es, tengo una entrada al circuito, tengo una salida de un circuito secuencial y voy a tener que considerar cuál fue su estado anterior, qué pasó antes con ese circuito. Los circuitos secuenciales se dividen en 4 tipos de circuitos. Uno llamado flip-flop, registro de desplazamientos, contadores y memorias. Estos son los 4 tipos de circuitos que vamos a ver a partir de acá. Hoy comenzaremos con el tema de flip-flop. Volviendo a esa definición y retomando esa definición, un buen ejemplo de un circuito secuencial es un contador. Les cuento cortito qué significa. Un contador es un dispositivo digital, un circuito digital que permite contar. O sea, cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Para que el contador funcione, pensemos un cachito que debe de considerar. Cuando enciendo un circuito contador, debería estar en 0. Para que cuente, ¿qué tiene que suceder? Considerar el estado actual
El estado actual es 0. ¿En qué estaba antes? Apagado. ¿Cuál es el estado futuro? Y si tengo que contar el estado futuro es un 1. Entonces, consideré los 3 estados. Una vez que ese circuito, el contador contó 1, ¿cuál es su estado, su presente o su estado actual? El estado actual es el 1. ¿Cuál fue el pasado? El 0. ¿Quién debería ser el futuro? El 2. Entonces, el circuito secuencial entiende esto y dice, bien, yo tengo un 1 a mi salida, debo de considerar que había antes un 0 y pensando que yo soy un circuito contador, ¿cuál sería mi estado futuro? El 2. Esta es un poquito la idea o reforzar la idea de circuito secuencial. Pero vamos puntualmente al primero de estos tipos de circuitos. Vamos a trabajar con flip-flops. Hoy vamos a analizar un tipo de flip-flop. Flip-flop es un nombre puesto para definir unos tipos de circuitos que se llaman circuitos biestables. Los circuitos biestables son circuitos que pueden tener 2 estados estables. A eso se refiere con circuito biestable. Tiene entradas, ¿sí? Posee entrada, circuito, que no sabemos qué es todavía, y salida. Vamos a mirar una característica de la salida. 2 estados estables, recordando esa definición, circuito capaz de tener 2 estados estables, ¿qué significa? ¿Cuáles son los estados de un circuito digital? El 1 y el 0. Y un estado estable es un 1 y que se mantenga, y un 0 y que se mantenga. Que se mantenga, dije. Que se mantenga, ¿qué significaría? La capacidad del circuito de memorizar. Los flip-flops permiten memorizar estados estables. ¿Qué es memorizar? Y acá viene la gran diferencia con el combinacional. Y voy a retomar al sumador para definir qué es memorizar. En el sumador, palabra A, palabra B, salida de suma. Si cambio la entrada, cambia automáticamente la salida. ¿Qué pasaría si el sumador tuviera memoria? Pensémoslo de esta manera. En sus entradas, número A, número B, puse un 1 en la entrada A, un 1 en la entrada B, en la salida me dio el 2. ¿Qué pasa en el sumador combinacional? Si saco este 1 y saco este 1, este 2 se fue. ¿Qué pasa en un circuito biestable o en un circuito que puede memorizar? Sacaría este 1 y este 1 y acá se mantendría el 2, porque el circuito biestable lo pudo memorizar. Entonces los circuitos biestables, aquellos que poseen 2 estados estables y tienen la capacidad de memorizar el dato que estuvo anteriormente en sus entradas. Hasta acá con la definición de circuito secuencial y su diferencia con el combinacional, flip-flop, circuitos biestables, y a partir de ahora vamos a empezar a ver qué tipo de estos circuitos biestables existen. Continuando con el concepto de biestable, y decía, existen 4 tipos de biestables llamados flip-flop, RS, JK, T y D. Vamos a empezar por el primero de ellos, que es el flip-flop RS. Tanto lío, tanta definición, tanta explicación, y termina siendo un flip-flop RS, un circuito biestable, un circuito con 2 compuertas NOR. Pero fíjense que la conexión es un poco rara. Una entrada de una compuerta NOR está conectada a la salida de la otra. La entrada también de la compuerta NOR 1 conectada a la salida de la compuerta NOR 2.
Esto es un poco complejo, ¿no? No pensábamos en un circuito combinacional que las entradas se vayan mezclando con las salidas. Bueno, esta es la característica del circuito secuencial que implica pensar en temporización. Como todo circuito secuencial, ¿cómo se analiza? Como todo circuito con compuertas, perdón, ¿cómo se analiza? Se analiza con una tabla de verdad. Nosotros estamos acostumbrados a hacer el análisis del funcionamiento de un circuito a través de una tabla de verdad. Y es lo que vamos a hacer. Estas entradas se llaman R y S. Son dos entradas a cada una de las compuertas. Nosotros las vamos a llamar R y S. Por acá van a ver una palabrita que dice reset y una palabrita que dice set. Eso va a tener significancia cuando veamos el funcionamiento. Por ahora recordemos que reset es poner a 0 y set es poner a 1. Básicamente, digamos, el concepto de reseteo la computadora, ¿qué hago? Es la apago y la vuelvo a prender. Bien. No decimos seteo la computadora, sino digo la enciendo, pero el concepto de reset lo tenemos siempre un poquito más claro. ¿Qué dijimos que considerábamos en cualquier circuito secuencial? El estado presente en la entrada actual, su salida y el estado anterior, o sea, ¿qué había antes en esta entrada? Por tanto, una aclaración más, perdón. Q y Q negado son las salidas del circuito. Si Q, a ver, la salida se llama Q, punto. Si Q es 1, ¿cómo debería ser Q negado? ¿Sí? 0, obviamente. Tiene dos salidas, es lo que simplemente decimos. Las entradas llaman R, S, las salidas llaman Q y Q negado, que son la negación de la otra. Si Q es 1, Q negado es 0. ¿Qué consideramos para el análisis? Para ver cómo funciona, para completar nuestra tabla de verdad. Fíjense que en la tabla de verdad tengo el valor de la entrada R, el valor de la entrada S, Qn-1 es algo nuevo, y Qn-1 voy a llamar al estado anterior. O sea, ¿qué había antes de haber, qué había en R y S antes de haber en su salida tal dato? Vamos a considerarlo de esta manera. Vamos a pensar que, por ejemplo, en este caso, en R hay un 0, en S hay un 0 y en la salida antes había un 0. Antes, ¿cuándo? Y en algún otro momento de funcionamiento. O sea, la salida del circuito, la salida Q del circuito, se transforma ahora en una entrada. ¿Por qué? Porque precisamente si miramos la construcción, las salidas y las entradas están conectadas unas a las otras. Entonces, la salida del estado anterior ahora se transforma en una entrada al circuito. Para considerar la tabla de verdad, entonces voy a considerar que tengo tres variables de entrada. La entrada R, la entrada S y qué había en la salida antes. Entra R, entra S y qué había antes en Q, que es la salida. Vamos a ir despacito y vamos haciendo el análisis de cada una de las filas de la tabla de verdad a ver cómo se comporta este circuito. Vamos a suponer que en la entrada R había un 0, que en la entrada S, perdón, la entrada R le pongo un 0, a la entrada S le pongo un 0 y que la salida Q tenía un 0. ¿Sí? Esta es la primera línea de la tabla de verdad. Pongo un 0 en R, hay un 0 en S, o pongo un 0 en R, pongo un 0 en S, y antes había un 0 en Q. Hay que analizar ahora qué le pasa al circuito con estos valores. Y lo vamos a analizar de esta manera. Vamos a empezar por la salida. Si en Q había un 0, ¿sí? Este Q tenía un 0, ahora ese 0, a través de este cablecito, viene a la compuerta NOR. Como en S hay un 0, tengo 0
en esta entrada de la compuerta NOR, tengo un 0 en esta entrada de esta compuerta NOR, ¿sí? 0 más 0, 0, negado, recordemos que es una NOR, 1. Ese 1 ahora va a estar conectado, ese 1, fíjense, ese 1 apareció en Q negado, pero va a estar conectado a la entrada de la otra compuerta NOR. Por tanto, ¿qué tenía en la entrada de la compuerta NOR? Tengo un 0 en R y ahora tengo un 1. Compuerta NOR, 0 más 1, 1. Negado, 0. Este 0, ¿qué le pasa ahora? Este 0 se mete en la entrada de esta compuerta NOR. Esto ya lo hicimos, van a decir. Sí, vamos a hacer este análisis 2 o 3 veces. Este 0 se introduce en la entrada de esta compuerta NOR, que tenía un 0. 0 más 0, negado, 0 más 0, 0, negado, 1, y ese 1 se introduce en esta compuerta NOR. 1 más 0, 1, negado, 0. Lo hicimos 2 veces y esto se mantuvo. Bien. Lo vamos a hacer 3 veces por cada uno y van a ver por qué. Vamos con la última y tercera vez de este análisis. Este 0 se mete en esta compuerta, acá había un 0, 0 más 0 más 0, 0 negado 1, este 1 entra aquí, 1 más 0, 1 negado 0, lo hicimos 3 veces, quedó igual. Voy a decir que con 3 veces el análisis está completo, ya van a ver por qué. Entonces voy a completar la tabla de verdad. Q queda en 0 y Q negado, como lo pueden ver, queda en 1. Bien, primer análisis. Vamos a analizar y después vamos a ver qué significa. Segunda línea de la tabla de verdad. En R un 0, en S un 0, pero el estado anterior es un 1. Entonces, ¿qué cambiamos? 0, 0 acá y vamos a poner su estado anterior de Q en un 1. ¿Qué es lo que me dice acá? Estado inicial del circuito. Vamos a hacer el análisis. Como lo hicimos en la fila anterior de la tabla, empezamos por la salida. Esta salida con un 1 se mete en la entrada de esta compuerta NOR. Y si tengo un 0 en S y un 1 en la entrada, en esta entrada, 1 más 0, 0 más 1, 1 negado, 0. Este 0 se mete en la entrada de esta compuerta NOR, que tenía un 0. 0 más 0, 0 negado, 1. Este 1 se mete en la entrada de esta compuerta. 1 más 0, 1 negado, 0. Este 0 se mete en la entrada de esta compuerta. 0 más 0, 0 negado, 1. Lo hicimos 3 veces y el circuito quedó de la siguiente manera. En Q, el futuro, ahora el estado presente ahora, es que en Q quedó un 1 y en Q negado me quedó un 0. Vamos a decir que hasta ahora, ¿qué hizo el circuito? Si había un 0 en el pasado, se mantuvo el 0. Si había un 1, se mantuvo el 1. Voy a decir que el circuito acá está memorizando. ¿Sí? Con estos valores, ¿sí? Con 0, 0 en RS, el circuito memoriza. Es importante acordarse de esto. ¿Por qué? Porque si había un 0
y las entradas fueron 0, 0, se mantuvo ese 0. Si había un 1 y las entradas fueron 0, 0, se mantuvo ese 1. Esta posición es espectacular, fantástica y maravillosa. ¿Por qué? Porque fíjense que con entradas en 0, una salida en 1. Se pudo acordar. Ahí está la diferencia fundamental con el combinacional. En un circuito combinacional, cuando no hay entrada, la salida se muere. Acá la salida se mantuvo, se memorizó. Continuemos con el análisis. Vamos a hacer el análisis ahora para la tercera fila de la tabla de verdad. Dice que R va a estar en 0. S va a estar en 1 y el estado anterior de la salida, lo vamos a borrar, el estado anterior de la salida es un 0. Es un 0. Tenemos R en 0, S en 1, estado anterior de la salida en 0. Como los otros dos análisis, y todo el análisis va a ser así de reiterativo. Este 0 que tengo en la salida, comienzo siempre por la salida. Este 0 en la salida se mete a esta entrada. 0 más 1, 1 negado, 0. 0, este 0 se mete acá, ¿sí? Y decimos entonces 0 más 0, 0 más 0, 0 más 0, 0 negado 1. Fíjense que la salida cambió respecto del estado que tenía. Y ahora, este 1 se mete acá, este 1 se mete acá, y si sumo 1 más 1, me da 1, negado 0. Este 0 se mete acá, 0 más 0, 0, negado 1. Este 1 se mete acá, 1 más 1, 1, negado 0, se mete acá. Lo hice 3 veces y me quedó la salida Q en 1 y la Q negado en 0. Hasta acá tendríamos que estar. ¿Cuál es el análisis siguiente? Manteniendo las mismas entradas, vamos a imaginar que la salida anterior, que el estado anterior de la salida era un 0. Estado inicial. 0 en R, 1 en S, 1 en el estado, 1 en el estado anterior. ¿Bien? Ahí estamos. 1 en el estado anterior. Comenzamos el análisis, como siempre, por la salida. Si Q tiene un 1 y se mete dentro de esta compuertita, 1 más 1, 1 más 1, 1. Negado, 0. Este 0 se mete acá. 0 más el 0 de acá, 0. Negado, 1. Este 1 se mete acá. 1 más 1, 1. Negado, 0. 0 más 0, 0. Negado 1. 1 más 1, 1. Negado 0. 0 más 0, 0. Negado 1. Lo hicimos 3 veces. Y la salida quedó en 1, 0. 1 en Q. Particularidad. ¿Qué pasó con el circuito? Vieron que en algún momento cambiaron los estados. Pero independientemente del valor del estado anterior, esto es el estado anterior, independientemente del valor del estado anterior, cuando le puse un 1 a S, la salida quedó en 1.
vamos a decir que la entrada, S es la entrada de set. No importa lo que pase con el estado anterior. Si era un 0 se convirtió en 1. Si era un 1 quedó el 1. La entrada de set pone un 1 en la salida. Entrada de seteo. ¿Qué se imaginan que debería de pasar cuando comencemos a analizar estas dos filas que nos faltan? En realidad nos faltan 4 filas, pero las próximas 2 filas que nos faltan. El 1, fíjense en dónde está, en la entrada R. ¿Qué debería de suceder? 2 segundos para que lo piensen. Si cuando el 1 estaba en S, seteaba. Cuando el 1 está en R, ¿qué deberá de pasar? Reset. Pensaron bien. Vamos a hacer el análisis de todas maneras. Tenemos un 1 en R, un 0 en S, y empezamos con estado anterior en 0. Acá estamos, 1 en R, 0 en S, estado anterior 0. Análisis nuevamente. Este 0 viene a esta entrada, 0 más 0, 0, negado 1. Yo estoy diciendo siempre la suma de esta manera, hago un paréntesis acá. Dije 0 más 0, 0, negado 1. ¿Por qué estoy diciendo negado 1? Porque esto es una compuerta NOR, no se olviden de eso. ¿Sí? La compuerta NOR niega la suma. Este 1, seguimos, este 1 se mete a esta entrada. Por tanto, 1 que hay acá, más 1 de acá, 0, negado 1. Perdón, a ver, hicimos bien. Repito, 1 más 1 que estaba acá, 0, negado 1. Este 1 viene acá, 1 más 0, 1, negado 0. Este 0 viene acá, fíjense en que va cambiando, este 0 viene acá, 0 más 1, 1, negado 0. Este 0 viene acá, 0 más 0, 0, negado 1. Este 1 viene acá, 1 más 1, 1, negado 0. 0 más 0, 0, negado 1. Y lo voy a hacer una vez más. 1 más 1, 1, negado 0. 0 más 0, 0, negado 1. Ahí se estabilizó. Por tanto, Q quedó en 0 y Q negado quedó en 1. Hagamos el análisis manteniendo la entrada R en 1, la entrada S en 0, pero con el estado anterior en 1. Nuevamente, este 1 viene acá, 1 más 0, 1 más 0, 1, negado 0. Este 0 viene acá, 1 más 0, ¿sí? Este 0 viene acá, 1 más 0, 1, negado 0. Este 0 viene acá, 0 más 0, 0, negado 1, cambia. Este 1 viene acá, 1 más 1, 1, negado 0, 0 más 0, 0, negado 1, este 1 se vuelve a meter, 1 más 1, 1, negado 0. Se estabilizó. Fíjense en que en principio cambian los valores hasta que el circuito se estabiliza y queda siempre lo mismo. ¿Y qué me quedó? Un 0 en Q y un 1 obviamente en Q negado. Se respeta que Q negado es la inversa de Q. Y lo que decía al principio, ¿qué sucedió? Con 1 en R, siempre que haya un 1 en R y un 0 en S, el circuito reseteó, o sea, se puso a 0.
El circuito lo que hizo es ponerse a cero, independientemente del estado anterior, siempre se puso a cero. Voy a decir que este estado es el estado de reset, o que pone a cero al circuito. Vamos a escribirlo mejor. En la salida. Bien, hasta acá tenemos tres estados del circuito. Con 0 y 0 en R y S, se acuerda de lo que le había pasado, o sea, recuerda el estado anterior. Con 1 en S y 0 en R, 1 en set, setea el circuito, o sea, pone la salida a 1. Y con 1 en R y 0 en S, pone la salida a 0. Antes de continuar, miremos un poquito qué le venía pasando, qué le pasó a la salida Q y la salida Q negada. O sea, hasta ahora está respondiendo como debería. O sea, si Q es 0, Q negado es 1, si Q es 1, Q negado es 0, si Q es 1, Q negado es 0, si Q es 1, Q negado es 0, si Q es 0, Q negado es 1, si Q es 0, Q negado es 1. Lo aclaro porque vamos a hacer el último análisis y van a ver que pasa algo un poco extraño. Y vamos a ese análisis. Fíjense en que R y S están en 1, R y S en 1, y empezamos con Q en 0. Hagamos el análisis un poquitito. Este 0 que tenemos por aquí se mete en la entrada de la compuerta. 0 más 1, 1 negado 0. Este 0 se mete aquí. 0 más 1, 1 negado 0. Este 0 se mete aquí. 0 más 1, 1 negado 0. Este 0 se mete aquí. 0 más 1, 1 negado 0. Me dio 0. Y Q negado me dio 0. Esto ya indica que hay algo raro. Pero vamos a terminar con el análisis del otro estado a ver qué pasa. El otro estado es R en 1, S en 1 y Q en 1. R en 1, S en 1 y Q en 1. Este 1 se mete aquí en la compuerta. 1 más 1, 1 negado 0. 0 más 1, 0, este 0 que está acá se mete acá, 0 más 1, 1, negado 0, este 0 se mete aquí, 0 más 1, 1, negado 0, este 0 se mete aquí, 0 más 1, 1, negado 0. Y lo hacemos una vez más. Este 0 se mete aquí, 0 más 1, 1, negado 0, 0 más 1, 1, negado 0. Otra vez lo mismo. Y hay una inconsistencia en el circuito, porque Q es 0 y Q negado también es 0. Lo mismo nos pasó acá. Q negado es 0. ¿Qué le pasó al circuito? Es fácil, muy fácil. No funcionó. En este caso, el circuito no funciona. Tiene la posición de memorización, poner a 1, poner a 0 y un estado indeterminado, indefinido, o lo que vamos, como lo vamos a llamar, estado prohibido. ¿Sí? En este estado el circuito no funciona. Es así de simple. Nuestro circuito flip-flop RS tiene de las 4 posibilidades, una en las que no va a funcionar. No tiene más que eso. Vendrá después un circuito llamado flip-flop JK que va a solucionar este problema. Pero por ahora, estudiando el flip-flop RS, debemos entender de que con 0 en R y 0 en S, el circuito permite memorizar el estado anterior. Fíjense, ¿sí? Que si
tenía un 0 en R y un 0 en S, y antes había un 0, se quedó el 0. Un 0 en R y un 0 en S, y antes había un 1, se quedó el 1. Por eso decíamos, repito, como lo dije al principio, que ese es el estado de memorización. Eso es cuando me guarda un dato. Con S de set en 1, R en 0, S en 1, R en 0, S en 1, independientemente de lo que le haya pasado al estado anterior, si tenía un 0 se mantuvo un 1, si tenía un 1, perdón, si tenía un 0 se convirtió en 1, si tenía un 1 se quedó y se mantuvo ese 1, el circuito setea, o sea, pone a 1 la salida, está guardando ese 1, está memorizando ese 1, se está quedando con el 1. Y en el caso contrario, cuando R de reset se pone en 1, S se pone en 0, independientemente de lo que haya habido en el estado anterior, se puso en 0, el circuito reseteó. Por lo tanto, ahora tengo un circuito que me permite almacenar un bit. Me permite almacenar el estado de un bit. Recordemos una cosa, un 0 también es un dato. Un 0 también es información. Me está indicando 0 precisamente, pero es información. Con 0, 0 memorizo. Con 0, 1 seteo. Con 1, 0 reseteo. Con 1, 1 estado prohibido en donde el circuito no está funcionando. Vamos a mostrarles un poquito el símbolo, la simbología. Todo este circuito está integrado en una cajita, le vamos a poner una cajita a la que llamamos RS QQ negado. Simplemente es mostrar la simbología del circuito RS. Visto el análisis o analizamos este primer circuito RS, vamos a decir que hay dos tipos de circuitos RS. Uno llamado asincrónico, y ya vamos a ver por qué, que es el que acabamos de ver. Y otro llamado RS sincrónico. Para entender lo que significa sincrónico o asincrónico, hay que entender lo que significa sincronismo. Señal de sincronismo o pulso de sincronismo, como lo van a encontrar en algún lugar, tiene que ver con una necesidad de controlar el circuito, de permitirme que de alguna manera yo lo pueda apagar o prender, hacer que funcione o que no funcione. En pantalla tienen el concepto de sincronismo. Nace a partir de la necesidad de evitar que los cambios en la entrada afecten directamente a la salida, o sea, es evitar ese... ¿Se acuerdan que esto hacía 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0? Bueno, ese estado de inestabilidad en donde las salidas están fluctuando no nos sirven de mucho. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a través de una señal de sincronismo, una señal de control, es el sincronismo, vamos a seleccionar cuando queremos que el dato que se introdujo en la entrada pase a la salida. Esta es la idea. ¿Cuándo quiero que funcione el circuito? Bien, hablábamos del pulso de sincronismo y les contaba de esta señal de control. Antes voy a comentarles algo cortito. Para que no se les haga largo el video, pueden ir parando. Yo diría que un buen descanso sería antes de hablar de la señal de sincronismo. Cuando terminemos el análisis del flip-flop RS, ahí hacemos un descanso de 15 minutitos y luego continuamos. Nosotros acá vamos a continuar. Decía entonces, existe un flip-flop RS sincrónico. Respecto de la señal de sincronismo, ¿sí? Acá tenemos un nuevo circuito. A ver, este circuito tiene algunas diferencias respecto del que vimos. Hasta acá es básico. Tienen dos entraditas raras acá que ahora se las cuento, pero esto no es otra cosa que dos compuertas NOR, como lo vimos antes, con las salidas referidas a las entradas. No es otra cosa que eso. Tiene dos
entradas y los circuitos flip-flop reales, los que puedo comprar en la casa de electrónica, me voy a encontrar con estas entradas aquí de preset y set. Ahora después, preset y clear o preset y set. Ahora les cuento de qué se trata. Pero antes que contarles preset y clear, vamos a analizar esta parte del circuito, que es la que genera el sincronismo. ¿Qué sucede con estas dos compuertas AND que pusimos acá? Vamos a ponerle dos valores a R y S. Sabemos que S y R con 1, 1, el circuito tiene un estado prohibido. Ese estado prohibido, en este momento del circuito, ¿está llegando a la salida? ¿Está llegando a Q y a Q negado? No. ¿Por qué? Porque la segunda entrada de las compuertas AND no tiene valor. Si yo pongo un 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0. Fíjense en cómo queda el flip-flop RS con 0, 0. 0, 0 era la posibilidad de memorización. Cuando el clock está en 0, o esa señal que ahora vamos a llamar clock o reloj, no lo aclaré, esta señal de control, de sincronismo que vamos a llamar reloj o clock. Cuando esa señal de sincronismo, el clock, tiene un 0, ¿qué le pasa al circuito del RS? Está sin funcionar, se queda manteniendo el estado anterior. O sea, estoy controlando el funcionamiento del flip-flop a través de esta señal. ¿Qué pasa si coloco un 1? 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, chan, estado prohibido, circuito no funciona. Pero vamos a hacer una cosa simple, vamos a poner, perdón, un 1 en S, un 0 en R, un 0 en clock. ¿Qué debería pasar con 1 en S y 0 en R? Según el análisis anterior debería de setear, pero no lo va a hacer, porque 1 por 0 es 0, ¿sí? Y 0 por 0 es 0. Sigue, hay un 0 acá, sigue manteniendo el estado anterior. Otra vez demostramos que esta señal llamada reloj, o esta patita, si quieren llamarla, llamada reloj o clock, está controlando el circuito. Si yo quisiera que esto funcione, ¿qué tendría que hacer? Ponerle un 1 a mi señal de control. ¿Qué pasaría acá? 1 en S, 1 en clock, 1 por 1 es 1, 1 en S. 0 por 1, 0. 0 en R. Por lo tanto, si tengo un 1 en S, un 0 en R, ¿qué ocurre? Setea. Está funcionando el flip-flop RS. No nos vamos a extender nuevamente con el funcionamiento del RS. Simplemente lo que tengo que conocer acá es que este pequeño agregado me genera una señal de control. Me permite apagar o prender el circuito. O sea, hacer que funcione o no. Y cuando la señal de reloj está desactivada, ¿sí?, el circuito mantiene su estado anterior. Recordar eso. Si la señal de reloj está desactivada, mantiene el estado anterior. Cuando la activo, los estados presentes en las entradas pasan a actuar sobre la salida. Repito eso. Cuando lo activo, los estados presentes en las entradas pasan a la salida en función de ese estado presente. O sea, es decir, depende de lo que yo quiera hacer con el flip-flop. Si setearlo, resetearlo o que memorice. Importante. Entonces ahora tenemos un flip-flop RS llamado sincrónico. ¿Por qué se llama sincrónico? Porque tiene una señal de control. Hasta acá con eso. Simbología. RS, señal de control, salida Q negada. Como les decía, las entradas preset y clear solo tienen la función de presetear un 1. Si pongo un 1 en preset,
la salida va a ser automáticamente 1 independientemente de los estados de R y S. Y la entrada clear al circuito me va a poner el circuito en 0, la salida Q en 0. No vamos a hacer todo el análisis, simplemente quería que conozcan que existen estas entradas de control extras en algunos circuitos integrados que cumplen con esa función. Preset y clear tienen la función de poner a 1 o poner a 0 al circuito independientemente de lo que pase en sus entradas. ¿Para qué puede servir eso? Cuando se hace un diseño de un circuito, a veces es útil. Vuelvo a decir, no vamos a hacer análisis, simplemente vamos a decir que existen estas entradas y qué función cumplen. Para continuar con el análisis, hemos visto hasta ahora que tenemos flip-flops RS asincrónico, le vamos a llamar a este asincrónico. ¿Por qué? Porque no tiene entrada de control. RS sincrónico posee entrada de control. ¿Sí? Flip-flop RS sincrónico y asincrónico. Hasta acá pudimos almacenar un bit, guardamos un dato. Esto es importante, almacenamos un dato independientemente de lo que pase en las entradas del circuito. Pero vamos a hablar un poquito de la señal de clock. Vimos que existe, vimos para qué sirve y vamos a hablar de cómo puede ser esas formas de señal de clock. Modo de sincronismo o forma de disparo. A esto le llamo. ¿Qué es? Es el momento cuando quiero que el flip-flop funcione. Puedo querer que el flip-flop funcione cuando tengo un 0 en el clock. Recuerden que estábamos hablando de la señal de reloj, ¿sí? Puedo querer que el circuito funcione cuando tengo un 0 en el clock. Nosotros lo analizamos acá arriba como si tuviéramos un 1 en el clock, ¿sí? Yo lo analicé recién con un 1 en el clock para esta compuerta. Pero si acá le pongo una negadora, funcionaría con un 0. Entonces, ¿cuáles son los tipos de disparo, los tipos de nivel o los tipos de clock, si quieren, que existen? Funcionando por nivel bajo, es decir, cuando tengo un 0, funciona el circuito. Funcionando por nivel alto, cuando tengo un 1, funciona el circuito, como en el caso que vimos. O hay dos momentos en particular que se llaman flancos. Puedo querer que el circuito solo se accione cuando paso de 0 a 1. A eso le llamo flanco ascendente. El momento en que se pasa de 0 a 1 se le llama flanco ascendente. Y el momento en que se pasa de 1 a 0 se le llama flanco descendente. ¿Qué tengo representado acá? Una señal digital. Un nivel 0, un nivel 1 y un momento en que pasa de 0 a 1. ¿Por qué es una diagonal esto? Y porque todo circuito no responde en el tiempo, imagínense acá una línea de tiempo, no responde instantáneamente. A todos nos lleva un tiempo hacer algo. Bueno, al flip-flop le lleva un tiempo pasar de 0 a 1. Ese tiempo es esta diagonal que se ve acá, aunque nosotros después cuando dibujamos un circuito digital lo dibujamos como que pasa de 0 a 1 en 0 tiempo. Pero la realidad, la señal real, lo que ocurre, si yo pudiera medir esto con un osciloscopio, es que vería que le lleva un tiempo a todo circuito responder. Esto es lo que en cuarto año, cuando vieron familias lógicas, llamaban time delay o tiempo de respuesta. ¿Sí? Tiempo de respuesta del circuito. Estos tiempos son muy bajitos. ¿Sí? Estamos hablando que, por ejemplo, en una compuerta NOT, el tiempo de respuesta es de 400 nanosegundos, pero esos 400 nanosegundos existen, están. Lo que a la compuerta le lleva pasar, o sea, desde que recibe el 0 hasta que te emite el 1 a la salida, pensando en la compuerta NOT. Eso existe. Lo que hice acá fue dibujar una señal real y contarles que los circuitos secuenciales, los flip-flops en particular, pueden funcionar cuando tengo nivel bajo, cuando tengo nivel alto,
cuando estoy pasando de 0 a 1, flanco ascendente, cuando estoy pasando de 1 a 0, flanco descendente. Entonces se me generan ahora 4 simbologías. Si nosotros acá habíamos visto una simbología para el flip-flop sincrónico. Pero ¿qué sucede? En realidad son 4 simbologías. Fíjense en qué le pasa al clock, ¿sí? Cuando dispara por nivel alto, cuando funciona en este lugar, o sea, ¿qué quiere decir? Que de este tiempo, durante todo este tiempo, lo que pase a la entrada se va a ver reflejado a la salida, durante todo este tiempo. Y su simbología es la liñita que llega directamente a la señal de reloj, como la teníamos acá. ¿Qué analizamos? Pensando en lo que acabamos de aclarar respecto de disparo por nivel. ¿Qué circuito analizamos acá? El de nivel alto. ¿Por qué? Fíjense que la simbología no tiene nada, es el mismo símbolo. ¿Y cómo lo analizamos? Cuando tiene un 1 a la entrada de clock, dijimos, ahí el circuito funcionaba. Nosotros hicimos el análisis del circuito con nivel alto. Pero existen también, fíjense, cuando tengo una negación, el circulito ahí adelante, esto que está diciendo que el circuito va a funcionar cuando tenga un nivel bajo. ¿Qué está diciendo esta? Fíjense en el siguiente, ¿qué está diciendo esta flechita que parece tener ahí la señal de reloj? Que va a funcionar cuando esté pasando de 0 a 1. En el momento en que pasa de 0 a 1, ahí recién va a funcionar el circuito. Se dice que más o menos ocurre el disparo, o sea, el funcionamiento, en el 50% del flanco. O sea, más o menos por acá el circuito va a estar respondiendo en su salida. Flanco de subida o flanco ascendente y flanco de bajada, que es lo que tiene la simbología, una negación adelante de la flechita. Esto es simplemente para que reconozcan que existen 4 tipos de disparos. Y llegamos al momento final y último de la clase, al menos de hoy, que es analizar los circuitos sincrónicos de una manera distinta. Nosotros nos acostumbramos a analizar los circuitos asincrónicos o combinacionales a través de ¿qué? De una tabla de verdad. Esto es lo que me dice cómo funciona el circuito. Pero los circuitos que tienen señales de reloj se analizan de otra manera. Cuando comenzamos con la definición el día de hoy, dijimos que en un instante determinado, sino que también la evolución que haya experimentado. Instante determinado, me quedo con esa frase. En el tiempo, los circuitos secuenciales se analizan en el tiempo. Entonces vamos a aprender, por último, el día de hoy, una manera, una forma distinta a la tabla de verdad, que me dice cómo funciona, de interpretar las respuestas de un circuito sincrónico, con señal de reloj, a través del tiempo. Y vamos a mirar algo que se llama diagrama temporal. Vamos a empezar a construir qué le pasa a un circuito a través del tiempo. Yo ya tengo algo preparado por aquí. Bien, continuando, les decía, tenía algo especialmente preparado para analizar un diagrama temporal. Como dije antes, un diagrama temporal es el análisis a través del tiempo de lo que le pasa a un circuito y en este caso a un componente que es nuestro flip-flop RS. Les cuento primero qué es lo que vemos en pantalla. En pantalla lo que están viendo es una línea de tiempo. Fíjense en que al final de cada una de estas liñitas dice tiempo. Y el análisis de lo que va pasando en el tiempo, ¿sí? Línea horizontal, de línea vertical, las señales de un circuito en particular. Nosotros vamos a analizar al flip-flop RS y, si se fijan bien, disparado por nivel, ¿sí? Es la rayita sola, disparado por nivel, y lo que le pasa a través del tiempo.
con una señal de reloj imaginaria, una señal de set y reset imaginaria. ¿Por qué dije imaginaria? Porque las inventé yo para explicarles cómo se hace el análisis a través del tiempo de un circuito secuencial. Vamos a mirar un segundito cada una de las señales. La señal de reloj, ¿qué es lo que está diciendo esta gráfica? Que en este momento la señal de reloj es 0. Durante todo este tiempo es 1, durante todo este tiempo es 0, durante todo este tiempo es 1, 0, 1, 0, 1. Este tiempo puede ser segundos, milisegundos, horas, días, no importa, no están marcados. Fíjense que no hemos puesto nada sobre el eje, o sea, no estamos diciendo cuánto tiempo pasa, sí estamos diciendo que pasó tiempo y que durante todo este tiempo el circuito estuvo activo. Acá no, acá sí, acá no. Es como si a esta entrada de señal de reloj o clock le pusiéramos un pulsador. Entonces, pulsador sin pulsar, apreté el pulsador durante todo este tiempo, lo dejé de pulsar, lo volví a apretar, lo solté, lo volví a pulsar, lo solté, lo volví a pulsar y lo solté. Y acá terminaría el análisis que yo quiero hacer. Entonces, la señal de reloj es la que me indica cuándo va a estar activo. En función, siempre hay que mirar, cuando uno hace un diagrama temporal, siempre hay que mirar cómo es el disparo. Este caso es por nivel alto, o sea, voy a tener que mirar el nivel alto. Si fuera a nivel bajo miraría esto, si fuera el flanco ascendente miraría esto, si fuera el flanco descendente miraría esto. ¿Qué estoy diciendo con que voy a tener que mirar? Lo que estoy diciendo es que voy a tener que analizar qué sucede en estos tiempos. ¿Qué sucede en este caso en el nivel alto del flip-flop? Porque es cuando va a estar activo ese flip-flop. Les decía, durante este tiempo, fíjense acá, yo voy a seguir las líneas que están, durante este tiempo R estuvo en 0, S estuvo en 1. Ahí va a pasar algo que ahora vamos a mirar. Pero lo que quiero que vean es que esto tiene su correspondencia temporal, vamos a marcarlo con otro color, su correspondencia temporal en la señal de salida. ¿Qué es lo que hago con un diagrama temporal? Analizo el funcionamiento del circuito. ¿Y qué me importa el circuito? Que en función de sus entradas y la habilitación o la señal de reloj, voy a obtener una salida en particular. Recordemos cómo funcionaba el flip-flop RS. Tengo por acá un ayuda a memoria. Con R y S en 0, digo que memoriza, con S en 1 y R en 0, setea, con R en 1 y S en 0 resetea, y con 1, 1 en R y S teníamos estado prohibido. Lo dejamos aquí al costadito para ir recordando. Empecemos a hacer el análisis. ¿Cómo se hace esto? Se comienza con el tiempo 0, es decir, inicio del funcionamiento del circuito, es decir, el circuito digamos, estaba apagado, lo encendí. Cuando encendí el circuito no tenía clock, por lo tanto, durante todo este tiempo, el circuito va a permanecer en 0. Cuando aparezca mi señal de reloj habilitadora, en este caso, repito, nivel alto, ¿sí?, voy a mirar qué le pasa a R y a S y qué cambios se van a producir en la salida, es lo que voy a dibujar. Entonces, si miro estos tiempos que les decía recién, entre este punto y este punto, R está en 0, S está en 1, S en 1, con S en 1 y R en 0, setea. Así que, ¿qué le va a pasar a la salida? Se va a ir a nivel alto. Va a pasar de 0 a 1. Voy a agrandar un poquito el grosor de esto. Va a pasar de 0 a 1. ¿Hasta dónde voy a mirar? Y inicialmente hasta que el clock cayó.
hasta que la señal de reloj desapareció. Pero ¿qué pasa cuando la señal de reloj es 0? ¿Cómo quedaban en el circuito original cuando la señal de reloj quedaba en 0? ¿Se acuerdan que memorizaba? O sea, quedaba en RS en 0, 0. Y al quedar R y S en 0, 0, el circuito mantiene el estado anterior. O sea, hasta acá vimos qué pasó con esta señal de entrada. ¿Cuándo voy a volver a analizar? Cuando tenga nuevamente señal de reloj, que es aquí. De acá hasta acá, que es todo el tiempo en que la señal de reloj se mantiene en 1. ¿Sí? Estos puntitos son para marcarles que la señal de reloj estuvo en 1. Pero acá hay algo particular. Fíjense en lo que pasa. En el medio de la señal de reloj, R cambia de 0 a 1 y S cambia de 1 a 0. Como el circuito está activo, voy a tener que mirar qué pasa en este pedacito del medio. O sea, hasta acá teníamos un 1. A partir de acá, R en 0, S en 1. Hasta acá sigue igual. S en 1, setea. Así que hasta ahí voy a tener una señal en 1. Pero ¿qué pasó a partir de este instante del clock? R se puso en 1, S se puso en 0. Ups, reset. Por lo tanto, a partir de acá, el circuito se pone en 0. ¿Y hasta dónde va a suceder este 0? Mientras estuvo activo el clock, acá dejó de estar activo el clock. Hasta acá va a mantener el estado anterior. Por lo tanto, hasta acá voy a tener mi señal de salida en 0. Y voy a volver a analizar en qué momento. Cuando la señal de reloj vuelve a ponerse en nivel alto. Y en ese momento tengo NR en 0, NS en 0. Acá tengo un 0, acá tengo un 0. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con 0, 0? Mantiene el estado anterior o memoriza. Así que hasta la próxima señal de reloj, esto va a mantenerse en 0. ¿Por qué? Porque cuando estuvo activo tenía R en 0 y S en 0. Memorizó y mantuvo la señal. ¿Y hasta dónde va a mantener la señal? Hasta el siguiente inicio de la señal de reloj. ¿Sí? Hasta ahí va a mantener el estado anterior. Hasta la última señal de reloj. Hasta aquí. ¿Y después qué sucede? ¿Qué es lo que tengo que analizar? A partir de acá, otra vez nivel alto, R en 0, R en 1, perdón, S en 1, las dos están a nivel alto. Y si recordamos que R y S en 1 es estado prohibido, a partir de este momento el circuito dejó de funcionar y voy a decir que esto es el estado prohibido. Bien, repasando este análisis, ¿qué hicimos hasta acá? Analizamos con una forma distinta la tabla de verdad cómo responde el circuito a través del tiempo y a través de los cambios de las señales de entrada R y S y de cómo estuvo activo o no el circuito, que es la señal de reloj. Esta es la forma de hacer un diagrama temporal. Después en la práctica van a tener un ejercicio similar a esto que ven acá para practicar ustedes. Hacer diagramas temporales lleva tiempo y lleva interpretar y probablemente tengan que repetir esta parte del video varias veces. Sobre todo en esta parte que a veces se complica. Hago una aclaración más sobre este pedacito. La señal de reloj estaba activa durante todo este tiempo, pero la señal de entrada cambió. Por eso hicimos el análisis en estas dos partes. Al cambiar la señal de reloj, este es el clock activo, hubo un cambio acá también. ¿Sí? Por eso se produjo la bajada, porque en este instante de tiempo R pasó a 1 y S quedó en 0. R pasó a 1
y S quedó en 0. Por eso cae recién acá. Aclaración nuevamente del análisis. Repaso general. Se dibuja la señal de reloj. Se dibujan las entradas R y S. Se analiza paso a paso, cambio por cambio de la señal de reloj y se va dibujando la señal de salida. Lo que queda dibujado, lo que ven ustedes acá en rojo, con una X cuando tengo un estado prohibido. Bien, hasta acá el final del día de hoy, al final de la clase. Va a haber un cuestionario, que después, que ahora cuando subo el video le subo el cuestionario también, que se entregará la semana que viene. Como digo siempre, sin pausa, sin prisa pero sin pausa, es decir, no vamos, yo no los estoy corriendo con los trabajos, pero vayan adelantando los trabajos que tienen atrasados y para la semana que viene tendrán un cuestionario acerca de la clase de hoy. Como siempre, chicos, cuídense, quédense en casa y nos vemos la semana que viene con algún otro video. Un abrazo.